Hola, buenos días. Estamos asistiendo a la ponencia sobre conciliación de transparencia y protección de datos. Son dos temas que ahora mismo sacuden la sociedad de forma convulsa. La gente cada vez demanda y tiene razón más transparencia, pero al mismo tiempo se puede producir un choque con aquello que la gente también demanda mucho, y es que sus datos estén protegidos, lo cual puede en ocasiones originarnos un conflicto. Para que veáis incluso que esto tiene una aplicación práctica para nuestro día a día e incluso para nuestra vida en los colegios, les comentaba a ellos antes de empezar, y son 30 segundos, un ejemplo que tuvimos este año en nuestro colegio. Por una serie de circunstancias tuvimos que hacer una serie de reformas laborales que eran bastante importantes, de bastante calado, ¿no? Eso pues provocó dentro del colegio una revolución bastante grande. Tuvimos que convocar dos asambleas y nos pedían, y había que dar constantemente datos de todo lo que había pasado, en lo cual había entrevistas, pero claro, al mismo tiempo el delegado de protección de datos del colegio nos estaba diciendo que había un choque con protección de datos. Sí, tus compañeros tienen derecho a ser informados, pero depende de cómo y de qué. No. Pues para que nos hablen de todo eso y de lo que vosotros queráis, tenemos hoy a Elisa de la Nuez Sánchez Cascado, que es abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, que yo creo que todos los que estamos en redes conocemos muy bien, perfectamente, y es miembro de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española. Por otra parte, tenemos a don José Luis Pinar Maña, que es delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía Española, es catedrático de Derecho Administrativo, es abogado y es exdirector de la Agencia Nacional de Protección... Exdirector de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Ya conocéis el formato de la ponencia y, bueno, va a hablar en primer lugar Elisa de la Nuez. Yo la presentación la voy a enfocar un poco desde el punto de vista más genérico de por qué es importante la transparencia, porque como hemos visto, conciliar la transparencia y la protección de datos es un poco un reto, pero quizá para eso hay que entender para qué utilizamos la transparencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la transparencia? Y esto es un poco lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es la finalidad de la transparencia, ¿no? La transparencia va un poco más allá de lo que sería, digamos, el simple cotilleo, entre comillas, sino lo que estamos buscando es conocer los criterios de actuación de los sujetos a la ley de la transparencia, poder saber cómo se manejan los fondos públicos, cómo se gestiona nuestro dinero, con qué criterio actúan las instituciones. Entonces, a la hora, como veremos después, de ponderar el derecho al acceso a la información pública y el derecho a protección de datos, tenemos que tener en cuenta para qué necesitamos o para qué existe la transparencia. ¿Cuál es la finalidad? Pues básicamente serían estas algunas de las cuestiones fundamentales. Necesitamos mejorar la calidad del debate público, evitar fallos en los mecanismos de control. La transparencia es una herramienta preventiva muy importante para todo lo que pueda ser corrupción, clientelismo, despilfarro. Es muy importante también para exigir rendición de cuentas a los gestores públicos, a los gestores que están sujetos a la ley de transparencia. Sin esa información es difícil pedir esa rendición de cuentas. Además, otra cuestión que se suele subrayar menos, pero a mí me parece muy relevante, para participar y conocer cómo se diseñan y cómo se evalúan las políticas públicas, también es una cuestión muy importante, en general para contribuir a una mejor gestión. Y otra cosa que tampoco se suele poner de relieve y me parece interesante, que es que se proporciona una información valiosa a la propia institución. A veces la propia institución, sobre todo una institución grande, no siempre tiene claro determinadas actuaciones o determinados procedimientos, y esa transparencia, que como veremos también se puede dar de forma proactiva, les ayuda también a conocer su propia institución o conocer su propia organización, y en general para monitorizar su actuación. ¿Y cuál es el contexto en que surge la ley de transparencia? Bueno, pues el contexto en el que surge es un poco una sensación que luego veremos ahora en unas encuestas de percepción sobre la existencia de fallos bastante generalizados en los que llamamos mecanismos de rendición de cuentas, fallos también lo que
o fallos o la existencia de una cierta cultura de la opacidad en las instituciones y las organizaciones, unida a una cultura de impunidad. Esto tiene, como digo, la transparencia es una herramienta preventiva y, por tanto, tiene mucho que ver con el control de la corrupción, el despilfarro. Y tiene luego también que ver con esa desconfianza general en nuestras instituciones, y enseguida les voy a mostrar unos datos, y en general con una crisis de prestigio institucional. Esto es un poco lo que les quería mostrar, que son unos datos del año 2016, esto quiere decir que todavía seguramente estamos peor. Es un poco lo que les digo sobre cómo se valora nuestro sistema político. Aquí también es interesante, y por eso lo pongo, diferenciar entre los mayores, las personas más mayores y las personas más jóvenes, ¿no? Son los dos extremos. Y como puede verse, en general, y salvando un poco al Rey, al Tribunal Constitucional y poco más, la valoración, sobre todo por la parte de los jóvenes de nuestro sistema político, es bastante baja. Esto no es un fenómeno en exclusiva en España, pero esto es un poco la situación que tenemos. El sistema jurídico, que lo que nos puede interesar también más a los abogados, bueno, quizá por encima de los partidos políticos y de instituciones como el Parlamento, pero tampoco podemos decir que estemos tan bien, aunque aquí quizá lo interesante es que los abogados no salimos especialmente mal parados entre los jóvenes. Esto es una cuestión que yo creo que también podemos valorar positivamente. Aquí tienen un poco las distintas instituciones dentro del sistema jurídico. Y esto también es un poco interesante, y se lo quería poner porque, como ya les ha dicho el presentador, yo trabajo en una institución de la sociedad civil, es que donde sí que hay mayor confianza es precisamente en la sociedad civil. De alguna forma hemos pasado de confiar poco en las instituciones a confiar más en lo que sería la sociedad civil. Y luego también es interesante un poco comparar por partidos políticos, porque si en general el sistema político lo tienen ahí al fondo, todo el mundo lo valora peor que, por ejemplo, la educación y ciencia o la seguridad pública, es también interesante ver que hay una cierta diferencia o bastante diferencia entre la valoración de los distintos partidos. De alguna forma, los partidos de derechas valoran más positivamente que los partidos de izquierda. Esto también creo que es interesante como contexto de por qué podemos tener crisis de confianza o crisis en las instituciones. Y en general, ¿qué pasa en el resto del mundo? Pues pasa algo muy parecido. Lo que pasa que quizás lo que más puede llamar la atención, no he traído puntero, es que estos son datos de varios países comparados y nosotros estemos en la cola en confianza en los parlamentos nacionales y confianza en los gobiernos nacionales. En los dos puntos España está a la cola y en los dos, en el otro extremo, estaría Finlandia. ¿Por qué esto es relevante para la transparencia? Porque es que tiene mucho que ver. O sea, aquellos sistemas que son más transparentes, que en general va ligado también a buen gobierno, rendición de cuentas, van a tener mejores indicadores de confianza en sus instituciones. Y con respecto a los partidos políticos, pues también aquí hemos conseguido no estar a la cola, porque se ve que todavía en Francia o en Letonia los valoran peor. De nuevo, los países nórdicos siempre en la cabeza, y esto es relevante porque los países nórdicos están en la cabeza en todo. Es decir, que están en la cabeza en buen gobierno, en indicadores de transparencia y en el que aquí les muestro que son indicadores de confianza. Y en cambio en la Unión Europea mejoramos un poquito más, avanzamos posiciones, no estamos tan mal, con lo cual quiere decir que por ahora nuestra confianza en la Unión Europea no se ha visto tan alterada como la confianza en las instituciones nacionales. Esto, por último, también me interesa hacer esta conexión. Es que todo esto tiene mucho que ver con la confianza en el propio sistema democrático. Como vivimos en un momento donde realmente estamos viendo muchos fenómenos de deterioro, ¿no?, de democracias representativas liberales, y esto está pasando en todo el mundo, pues efectivamente lo podemos corroborar. Y de nuevo, en España tenemos siempre posiciones muy extremas en cuanto a, en este caso es falta, y perdón porque no la tengo en inglés, es falta de que no estamos satisfechos con el funcionamiento de nuestra democracia, como no lo están en México, en Grecia o en Brasil. Y fíjense sin embargo dónde está, por ejemplo, Suecia, ¿no?, en la otra punta. Entonces yo creo que todo esto, como un poco información de contexto,
y volvemos ahora ya a lo que es propiamente la transparencia. Como les digo, es importante cuando hacemos, nosotros por ejemplo en la Fundación Hay Derecho hacemos solicitudes de transparencia a las instituciones. ¿Dónde vamos a hacer esas solicitudes de transparencia? Y eso tiene que ver con la protección de datos. Pues en aquellos lugares donde detectamos ámbitos de opacidad y además donde tradicionalmente hay opacidad. Y luego veremos algún ejemplo concreto, pues retribuciones de empleados públicos, el tema, por ejemplo, de los currículums, estamos hablando ahora en general del sector público, contratos menores, pago en especie, todo lo que es evaluación de políticas públicas, hay una tremenda opacidad en eso. Claro, siempre pensando en qué buscamos, que como digo no es buscar una información per se, es buscar ámbitos donde hay más corrupción, hay más clientelismo, que son en general, como digo, contratación pública, retribuciones públicas, empresas del sector público. Y como les digo también evaluación de políticas públicas, que es una asignatura que tenemos pendiente en España. ¿Qué tenemos como herramienta? Pues tenemos una ley de transparencia estatal y un montón de leyes de transparencia autonómicas. La última se acaba de aprobar ahora en la Comunidad de Madrid. Bueno, la tramitación parlamentaria que yo viví de cerca pues consiguió ampliar el ámbito de aplicación de la ley de transparencia, que nacía bastante modesta. Digamos, la transparencia es incómoda para el poder y por tanto, bueno, pues no se consiguió, por ejemplo, que se regulase como un derecho fundamental, se regula como un derecho de tipo administrativo. Es verdad que se consiguió la ampliación, ahora lo veremos con más detenimiento, de los sujetos a la ley de transparencia. Esto es muy importante, sobre todo al efecto de lo que nos ocupa, es la ponderación en cada caso de la transparencia versus otros derechos, en este caso versus el derecho a la protección de datos, que exige hacer ese test del interés público. Por eso les daba esa información de contexto, porque necesitamos conocer cuál es el interés público en pedir la información, porque esto nos va a servir para hacer esa ponderación entre el acceso a la información pública y los otros derechos, particularmente el derecho a la protección de datos, ¿no? Y el test del daño, que es qué daño se le puede producir a la persona cuyos derechos se ven afectados si se da esa información pública. Por tanto, esto además lo ha trabajado mucho el Consejo de Transparencia, es una ponderación que hay que hacer caso por caso. Es muy difícil dar una solución genérica a un problema concreto de acceso a la información pública, ¿no? ¿Y cuáles son las debilidades también que tenemos en cuanto a la transparencia? Pues unas muy evidentes, que no hay un mecanismo efectivo de sanción. Comentábamos antes de entrar en la ponencia que así como la protección de datos está muy bien, digamos, garantizada en la medida que las sanciones que pone la Agencia de Protección de Datos son sanciones importantes, no tenemos nada parecido para sanciones en materia de transparencia. Es verdad que hubo un apartado de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que era una serie de infracciones relativas al buen gobierno, pero está prácticamente inédito. El Consejo de Transparencia no tiene medios humanos ni materiales para llevar a cabo sus funciones. Hablo del Consejo de Transparencia Estatal, pero esto se puede hablar de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. La situación es parecida. No tenemos un reglamento de desarrollo de la ley, se lo llevan prometiendo, pues no sé, creo que ya son 4 o 5 años. Y también comentábamos antes, ni siquiera tenemos presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, porque desde que desgraciadamente falleció la anterior presidenta, que fue en noviembre, ¿no?, del año 2017, no se ha procedido al nombramiento. Eso nos da una idea de la importancia que se le da al órgano de garantía de la transparencia frente a la que tiene merecidamente la protección de datos, ¿no? Por tanto, tenemos una cierta cojera aquí. Y también hay un aspecto importante, que siempre que tengamos una normativa específica que sea más favorable a la transparencia, esa es la que debemos aplicar. Lo digo porque muchas leyes autonómicas que se aplican en sus respectivos ámbitos autonómicos han ido más allá que la ley estatal de transparencia. Bueno, brevemente, todas las comunidades autónomas tienen ley propia, las corporaciones locales tienen sus propias ordenanzas de transparencia, la Federación Española de Municipios y Provincias hizo una ordenanza tipo y, como digo, en general, las leyes autonómicas, la mayoría de ellas son más avanzadas que la ley estatal. Y luego tenemos que distinguir siempre, y con eso ya entro un poco en la parte más de, digamos, más técnica, en lo que es publicidad activa y la publicidad pasiva. La publicidad activa siempre es la que se da, digamos, por la institución, y la publicidad pasiva es la que se hace a petición del interesado.
¿Quién está sujeto a la ley de transparencia? Bueno, básicamente están sujetos a la ley de transparencia todas las administraciones públicas, todas las entidades gestoras, servicios comunes, organismos autónomos, agencias estatales, entidades de derecho público. Voy rápido, pero en general, todo, digamos, lo que sería administración en sentido amplio, ¿no? En régimen de transparencia más estricto, porque vamos a tener, como se fueron ampliando los sujetos a la ley de transparencia, vamos a tener sujetos que lo están, pero solo en cuanto a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Y aquí nos interesa señalar el caso de los organismos constitucionales, que ahí los tengo listados para ir más rápido, solo con respecto a actividades sujetas a derecho administrativo. Las sociedades mercantiles, que son aquellas en cuyo capital social haya una participación directa o indirecta de organismos públicos en más del 50%, fundaciones del sector público y asociaciones constituidas por administraciones, organismos y entidades previstos del sector público. Y lo más importante, por lo que aquí nos afecta, las corporaciones de derecho público, es decir, los colegios profesionales o el Consejo General de la Abogacía, solo con respecto a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Por tanto, cuando estamos fuera de ese ámbito, estamos fuera del ámbito de la ley de transparencia. Es decir, por tanto, algunos de los casos que se puedan dar no van a ser estrictamente hablando casos de ley de transparencia. Y luego la ampliación, eso es interesante, que se consiguió fue llevarlo también por en la situación de contexto el año 2013, partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, más siguiendo la regla que se llama follow the money, aquellas organizaciones privadas, esto es importante, pero que reciben una cuantía importante de dinero público en ayudas o subvenciones, 100.000 euros al año o por lo menos el 40% total de sus ingresos anuales. Estas entidades también están sujetas a ley de transparencia. Y por último, las concesionarios o contratistas de la Administración, que también lo están sujetos, si bien esa obligación la tienen con respecto a la Administración, de forma que el ciudadano no es el que se va a dirigir directamente a ellas. La publicidad activa básicamente lo que exige es publicar toda aquella información que está descrita en la propia Ley de Transparencia, artículos 6, 7 y 8, no me voy a detener, pero básicamente lo importante es que es aquella información que proactivamente la institución da de sí misma y que además la Ley de Transparencia es un mínimo, siempre se puede dar más. Es una cosa que también me gusta repetir porque no es que es obligatorio publicar lo que dice la Ley de Transparencia, pero se puede publicar mucho más siempre que se respeten los límites del artículo 14 y 15. El 15 es el de la protección de datos. En cualquier caso hay que publicarla a través de las respectivas sedes electrónicas, páginas web, de manera clara, reutilizable, entendible, etcétera. Este es el artículo 5 de la Ley de Transparencia. Publicidad pasiva, que es donde se suelen plantear los problemas más de choque con la protección de datos, es el artículo 12 de la Ley de Transparencia y es cuando el ciudadano se dirige el interesado se dirige a las instituciones y solicita la información. Lógicamente, cuanto más mejor sea la publicidad activa, más información se dé, menos necesaria es la publicidad pasiva y por tanto, y además yo siempre lo recomiendo porque de alguna forma la publicidad activa la gestiona la institución, la publicidad pasiva estás respondiendo a las preguntas del interesado. Concepto de información pública, voy rápido, muy amplio. Información pública es cualquier contenido que esté en manos de esas instituciones obligadas y siempre que hayan sido elaboradas o adquiridas en el ejercicio de sus funciones y además es importante que si ha sido hecha por sujetos privados esté en posesión de las instituciones en el ejercicio de sus funciones y puede tener cualquier soporte distinto al documental. Con esto voy terminando. Lo que es importante también recordar es que aunque la ley no tiene principios pro transparencia como hay en otras legislaciones de otros países, sin embargo la interpretación que se está dando por el Consejo de Transparencia, por los órganos autonómicos y la vía judicial van en esta dirección. Es decir, hay una sentencia importante del Tribunal Supremo del 6 de octubre del año 2017 que ya habla de una interpretación extensiva, teniendo en cuenta además, digamos, de la normativa también en el ámbito internacional y la jurisprudencia en el ámbito internacional, que también nos lo comentará José Luis Piñar. Por tanto, digamos, hay esa idea de que la transparencia solo se puede limitar de forma excepcional, pero siempre hay que decidir caso por caso. Y aquí llegamos un poco al tema de los límites, que es un poco ese test que les decía al principio y que hay que hacer siempre, y voy terminando, cuando existe esa colisión.
En primer lugar, tenemos que ver si hay colisión con el derecho a la protección de datos. Ahora nos hablará José Luis, está regulado en el artículo 15 de la ley, pero no hay una, digamos, obligación de no darlo porque existen esos datos, sino que tenemos, siempre que estemos hablando de datos no especialmente protegidos, que será lo normal es cuando tengamos datos no especialmente protegidos que tengamos que hacer ese doble test del daño y del interés público, y eso es lo que me refería al principio, es decir, el interés público en tener esa información. Ese interés público tiene que estar relacionado con la rendición de cuentas, con la buena gestión del dinero del contribuyente, con conocer los criterios de la institución. Por tanto, es algo más que, digamos, conocer la información por sí. Queremos conocer la información para esa finalidad y eso es importante. Y el test del daño es el daño que se le puede producir a la persona cuyos datos, en este caso, vayan a ser aplicables. En cualquier caso, si os parece, lo voy dejando aquí más que nada porque creo que José Luis va a ampliar más el aspecto relativo al choque con la protección de datos y simplemente recordar que yo creo que esto es lo más importante, que no se puede dar una contestación única a un supuesto de colisión porque hay que verlo caso por dato. Y lo único es que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia ya han emitido algunos dictámenes conjuntos, por ejemplo, en materias de agenda del sector público y en retribuciones de los empleados, donde han ido un poco más allá en esta idea de, en determinados casos, ver cómo se compaginan estos dos derechos. Sin más, si os parece, lo dejo aquí para no pasarme el tiempo. Bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, moderador. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir unos minutos unas reflexiones sobre la ponderación que debe existir entre la protección de datos y la transparencia. Recuerdo que a poco que dejé la Agencia de Protección de Datos, di una charla y me centré en la transparencia. Hablé de transparencia, de acceso a información. Y al final, en el debate, una de las personas que estaba me preguntó literalmente que por qué me había pasado al enemigo, que después de estar en la protección de datos, ¿por qué ahora me ocupaba de temas de transparencia? Y dije, no es el enemigo en ningún caso. Transparencia y protección de datos no son nunca enemigos, sino que son complementarios. Son dos derechos fundamentales. Ya veremos cómo el acceso a la información no está considerado derecho fundamental, lo cual, en mi opinión, es un grave error de la Ley de Transparencia del 2013. Pero en cualquier caso son derechos que tienen que convivir, que son necesarios, son esenciales en una sociedad democrática, como perfectamente ha explicado Elisa. No es hoy pensable una sociedad democrática avanzada sin transparencia o sin protección de datos. Recuerdo también que en la agencia, en alguna ocasión, cuando intentábamos extender la protección de datos y la transparencia en países de América Latina, donde, por cierto, tienen legislación de protección de datos de transparencia mucho más avanzada que entre nosotros, me decían, mire usted, tenemos otras cosas mucho más urgentes que hacer que dedicarnos a la transparencia o a la protección de datos. Decía, perfectamente, lo comprendo, pero un país que no tenga transparencia o no respete la protección de datos no es una democracia. Podrá ser otra cosa, pero no es imprescindible reconocer ambos derechos, que no son contradictorios, que son complementarios, que están regulados en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en la Constitución española. Pero fíjense, aquí ya vemos una cosa, en la Constitución está el 18.4, derecho fundamental del que deriva la protección de datos, y un modesto artículo 105 dentro del título del Gobierno y la Administración, en el que se dice que la ley regulará el acceso a archivos y documentos, teniendo que reconducirnos a otros derechos fundamentales, los que recoge el artículo 20 y 23, participación en asuntos públicos, libertad de información y expresión, para poder reconducir al menos a algún derecho fundamental la transferencia o el acceso a la información. La protección de datos, como antes ha señalado perfectamente Elisa, se recoge a partir del artículo 18.4 en el reglamento de protección de datos, el reglamento del que dentro de poco estaremos celebrando el año de su plena aplicación. Año de su plena aplicación, porque el reglamento desde el 2016 estaba en vigor, que muchas veces se dice, hombre, es que no hemos tenido tiempo porque de repente se nos ha venido encima el reglamento en mayo del 2018. Miren, teníamos 2 años ya
en que el reglamento estaba en vigor, que no era directamente aplicable, pero sí en vigor. Y luego la Ley Orgánica 3/2018, que también ha citado Elisa, y leyes de las comunidades autónomas y leyes sectoriales, muchas leyes sectoriales que tienen que ver con la protección de datos. En cuanto a la transparencia, el artículo 105, la Ley 19/2013, que antes comentamos y que ha comentado Elisa, leyes de las comunidades autónomas, comentaba también Elisa que Madrid ha sido la última comunidad autónoma que hace poco ha aprobado su ley de transparencia, y luego leyes sectoriales, no pocas leyes sectoriales, pero tampoco muchas, en particular la Ley de Acceso a la Información Ambiental y la Ley de Reutilización de Información del Sector Público, y también algunos preceptos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por tanto, tenemos un marco normativo mucho más reciente en transparencia que en protección de datos. España, Elisa participó en la elaboración de la ley, yo también tuve ocasión de participar de alguna manera, fue, salvo creo Chipre y Malta, el último país de la Unión Europea que aprobó una ley de transparencia. Y que tengamos una ley de transparencia que no es la más moderna de todas, sino que se alinea con leyes de hace 15 o 20 años, en mi opinión no tiene sentido. Siendo como ha sido la última ley de transparencia de uno de los países grandes de la Unión Europea, debíamos de haber contado con la mejor ley de transparencia posible de Europa, y no es así. La Ley Orgánica de 2018 recuerda, no era necesario, pero lo recuerda, que la ley de transparencia, la publicidad activa y el acceso a información, recogidos en la ley de transparencia, tendrán que interpretarse con pleno respeto al derecho a la protección de datos. Bien, es verdad que no tenemos demasiada cultura de transparencia. Decía Westin, un autor americano, que las dictaduras quieren una administración opaca y un ciudadano de cristal, y las democracias quieren una administración de cristal y un ciudadano opaco. Esto lo saben muy bien en los países nórdicos, en donde hay una cultura de transparencia que tiene mucho que ver, y hay que reconocerlo, con la cultura general, incluso religiosa, de los países. Fíjense, 1766, ley de Suecia, 1769, en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano ya se decía, artículo 15, que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión. Ley finlandesa, ley de Estados Unidos, otras leyes. Y ahí pongo escaparate. ¿Qué es esto escaparate? Miren, la palabra escaparate es una palabra de origen holandés. No la conocíamos en España. Escaparate viene de escaparat, y mientras que en los países nórdicos se habla de escaparate, nosotros hablamos de armario. No verán un escaparate en la pintura española del siglo XV. Sí verán muchos escaparates en la pintura flamenca. Pero no escaparate coincidiendo con vitrina. La vitrina no es un invento español. El español, el italiano, el francés hablaba de armario, no de escaparate. Incluso ahí la cultura de la apertura, de la transparencia, es una cultura que nos llega tarde a los países de nuestra tradición cultural. Bien. El acceso a la información hoy por hoy no está configurado como derecho fundamental, sino como principio de actuación. Y esto plantea no pocos problemas. El Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han tenido que ir evolucionando para ir poco a poco elaborando la doctrina de la transparencia, que Elisa conoce perfectamente. No es cuestión de ir analizando estas sentencias, pero fíjense, libertad de prensa, acceso a medios de comunicación, se extiende más allá de medios de comunicación, y una sentencia del año 2016 muy interesante, en la que se establece que se puede acceder a la lista de abogados del turno de oficio, algo que se consideraba limitado por la protección de datos y que sin embargo se acepta como contenido del derecho de acceso a la información por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha ido configurando este derecho
a la protección de datos. Access Info Europe ha sido y las ONGs son muy activas. Hay que reconocer que debemos mucho a las ONGs en cuanto a la implantación de la transparencia en España. En la sentencia de 2003, 20 de mayo de 2003, el Tribunal de Justicia analiza ambos derechos y dice que son complementarios. Efectivamente, se refería a si se deben o no hacer públicos los datos de retribuciones de empleados públicos y en particular de altos, de directivos. Dice, hacer público es una injerencia de la protección de datos, es una injerencia, sin embargo, se tiene que poner de acuerdo con la transparencia, y llega al final, que es lo que importa decir, la divulgación de los datos solo es legítima si es necesaria y apropiada para lograr la finalidad perseguida. ¿Cuál es la finalidad perseguida? La rendición de cuentas, el right to know, el seguir al dinero, el poder exigir cuentas a los poderes públicos y no solo a los poderes públicos. En estas sentencias del Tribunal de Justicia, que no podemos ahora analizar, también se tuvieron en cuenta, por ejemplo, ¿se puede acceder a las actas de reuniones? Si se puede acceder a las actas de reuniones, ¿se puede acceder a los nombres de las personas que estuvieron en las reuniones? El Tribunal de Justicia, en un primer momento, consideró que sí se podía acceder, y en una sentencia de la Bavarian Lager contra la Comisión, esta sentencia se casó y se limitó, porque además no podemos entrar ahora, aquí hacía una distinción muy interesante entre privacidad y protección de datos. Fíjense, la transparencia puede no afectar a la privacidad, pero sí afecta a la protección de datos. Y esto puede limitar el uso o el hacer públicos datos personal. Y esto en esta sentencia de 29 de junio de 2010 queda muy bien explicado. José Luis, 5 minutos aproximadamente. El grupo de trabajo del artículo 29, que todos conocemos, se ha referido al tema, analizando cómo deben convivir ambos derechos. Debe, lo que antes decía, valorar caso por caso, tener en cuenta el principio de finalidad y de legitimidad. Muy importante, cuando a través de la transparencia se quiera acceder a datos personales, hay que dar audiencia al interesado. Y eso lo establece nuestra ley. La ley de 2013 también lo establece, lo dice. Hay que distinguir, ojo, son cosas distintas. Una cosa es el derecho de acceso a datos personales y otra cosa es el derecho de acceso a la información. Una se regula por la Ley de Protección de Datos, acceso a mis datos personales, y otra se regula por la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013 y las leyes de transparencia de las comunidades autónomas. No voy a entrar en la Ley 19/2013, que la ha analizado Elisa. Tampoco podemos entrar ahora en el artículo 15, que es el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que es aquel que regula cómo deben convivir transparencia, acceso a información y protección de datos. Este artículo fue casi elaborado al dictado de la Agencia Española de Protección de Datos. En el informe que hizo la agencia durante el debate, durante la elaboración de la Ley 19/2013, el artículo 15 salió casi de la mano de la Agencia Española de Protección de Datos. No podemos ahora entrar en el tema, sí que, como antes se comentaba, la regla esencial es la ponderación de los intereses en presencia caso a caso, distinguiendo los supuestos en los que el acceso a la información requiera acceder a datos personales y, en particular, en los casos en los que el acceso a la información requiera acceder a categorías especiales de datos. Por cierto, en la sentencia que antes comentaba, la sentencia de 29 de junio de 2010 del Tribunal de Justicia, se señala que cuando a través del acceso a la información se deba o se pretenda acceder a datos personales, hay que motivar por qué es necesario acceder a esos datos. Algo que no está, en principio, en la Ley 19/2013.
La edición de 2013 no exige motivar el por qué se accede a información, ni siquiera por qué se accede a información que contenga datos personales. Sin embargo, en esta sentencia, que como digo casó la anterior, el Tribunal de Justicia se opuso al acceso a los datos de las personas que habían intervenido en una reunión en la que se ventilaban temas de cerveza, porque quien quería acceder a las actas de las reuniones no motivó el por qué era también necesario acceder a los datos personales de quienes habían asistido a la reunión. Algo que, repito, no está en la ley, pero que sí que exige el Tribunal de Justicia. Y termino ya, artículo 15, el texto que veíamos, que estamos viendo, no podemos ahora analizar. La ley prevé que colaboren la Agencia Española de Protección de Datos y las agencias de protección de datos y los consejos de transparencia del Gobierno. Ha elaborado varios criterios conjuntos, son muy importantes, muy interesantes, están en las páginas web tanto de la agencia como de los consejos de transparencia, con criterios conjuntos que no tienen por qué elaborarse a partir de casos concretos, sino que pueden elaborarse de forma objetiva e incluso de oficio, si me permiten la expresión, por parte de la agencia y el Consejo. Hay algunos que todos tienen publicados, por ejemplo, información sobre retribuciones, información sobre el acceso a las agendas de los empleados públicos. Merece la pena analizar, que ahora no podemos entrar en ello. Hay también recomendaciones sobre las agendas. Debo decir que incluso hay ciertos criterios no coincidentes entre el Consejo de Transparencia y los consejos de transparencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, no está claro, en un caso concreto, si los concejales están amparados por la ley de transparencia o por la ley reguladora de las bases de régimen local en cuanto a la información a la que pueden acceder. Es paradójico, pero un concejal en cuanto ciudadano puede tener más protección que un concejal en cuanto concejal, porque el régimen jurídico de acceso a información de los concejales está más limitado en relación con sus funciones que la de la misma persona en cuanto ciudadano, en cuanto persona. Hay criterios distintos entre la agencia, el Consejo de Transparencia catalán y otros consejos de transparencia. Bien, y tan solo termino con dos sentencias. Mejor dicho, una sentencia y un informe. Esta sentencia no tiene que ver realmente con transparencia, con la Ley 19/2013, pero creo que es muy importante, porque es una victoria del Consejo General de la Abogacía Española. Esta sentencia de 13 de noviembre de 2018, que se debe a un recurso interpuesto por el Consejo contra un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que pretendía avalar el acceso por parte de la agencia tributaria a toda la información de todos los asuntos que hubiesen llevado todos los abogados en todas las jurisdicciones durante los años 14, 15 y 16. Este supuesto, afortunadamente, fue estimado por el Tribunal Supremo y estableció que no había justificación para que la agencia tributaria pudiese tener acceso. ¿Y qué es lo que se recurre? El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que da instrucciones a todos los tribunales, juzgados y tribunales, para que en caso de que reciban una petición de información por parte de la agencia tributaria, la atiendan. Esto es lo que el Tribunal Supremo dice que no es legítimo por una serie de circunstancias, pero sí que es un límite de alguna manera al acceso a información, incluso no ya por particulares, fíjense, sino por la propia agencia de la Administración Tributaria. Y por último, por citar un informe reciente de la Agencia Española de Protección de Datos de 2019, que tiene que ver con los colegios, porque se refiere a si debe o no publicarse los datos del recurrente cuando se hagan públicos recursos a efectos de posibles interesados, y dice que no,
que no es necesario, salvo que sea imprescindible. De acuerdo al principio de minimización de datos, el colegio profesional consultante, en el traslado para generar conocimiento de los interesados en la tramitación del recurso, no debe proceder a la publicación de ningún dato identificativo de la persona del recurrente, a menos que por vía de excepción dicho dato de carácter personal resulte imprescindible. Bien, en definitiva nos movemos con un derecho fundamental, el derecho a la protección de datos, y un por ahora principio de actuación, pero que es imprescindible en cualquier sociedad democrática. El juez Brandeis, que por cierto es también quien escribió el famoso artículo de Right to Privacy, ya dijo que la luz del sol es el mejor desinfectante. La transparencia es imprescindible en cualquier sociedad democrática, pero también lo es la protección de datos, y se trata de conseguir el equilibrio entre ambos derechos, pero tenemos que dar un paso más para, y con esto termino, para considerar el acceso a la información como derecho fundamental, porque de lo contrario, desde una simple teoría general del derecho constitucional, un derecho fundamental como la protección de datos, en teoría, no debe ceder ante un simple principio de actuación de la Administración, por mucho que se convierta en un derecho no fundamental, sino subjetivo o de los ciudadanos. Por eso creo que el siguiente paso sería el reconocer que el derecho de acceso a la información es un verdadero derecho fundamental que convive con normalidad con el derecho a la protección de datos. Y decir esto no es pasarse al enemigo, sino reconocer la importancia de dos derechos fundamentales en cualquier sociedad democrática avanzada. Pues por mi parte nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias por las dos presentaciones, me han parecido magníficas. Yo trabajo en una administración pública y llevo temas de transparencia y de protección de datos. Ahora mismo tenemos encima de la mesa un problema con la publicación en contratación pública de los informes de valoración técnica, en la que vienen el nombre de empleados que hacen ese informe. Nos están objetando que se publique su nombre, el nivel no es un nivel alto en la escala, no son personas que aparecen en el organigrama de la institución, puede ser un técnico informático, un técnico, un asesor legal, etcétera. Nosotros estamos defendiendo que tiene que aparecer el nombre por transparencia. Es cierto que a los licitadores se les manda el informe, pero siempre puede haber un tercero interesado en que diga la persona que ha hecho el informe técnico resulta que es primo del CEO de la empresa que ha sido adjudicataria, pero la verdad es que es un tema muy conflictivo y está muy enconado. Entonces quería pedir la opinión de los ponentes. Yo por deformación, yo soy más bien partidaria de la transparencia. Aquí estaríamos hablando además de un elemento simplemente identificativo, ¿no? Simplemente el nombre, no hay nada más, de la persona que ha hecho el informe. Se podría pincelar. También, pero entiendo que lo que se está buscando es si hay un posible conflicto y que la persona que ha hecho el informe tiene una relación. Entonces, claro, es relevante ese nombre, aunque no sea a lo mejor una persona que está muy alta en la jerarquía administrativa. En cualquier caso, a mí lo que me parece que ese sería un bonito caso para un dictamen conjunto de la jerarquía. Ah, pues es que es perfecto para eso, ¿verdad? Claro, porque es perfecto para eso, porque yo creo que como bien decía antes José Luis, esos dictámenes conjuntos, que además han sido yo creo que utilísimos, pueden resolver este tipo de cuestiones, pero claro, tú no te refieres a un caso concreto, te refieres a todos los informes. A todos, claro. O sea, es un grupo totalmente que tenemos formado de gente que propone a que... Claro, no, por eso digo, y entonces a mí sí me parece que sería importantísimo tener un dictamen conjunto porque se va a plantear a todo el mundo. A mí particularmente me parece que es un caso de transparencia, no sé si José Luis tiene la misma opinión. Sí. No, vamos a ver. El típico supuesto es que de entrada no lo sé. pero hay que analizarlo. Entonces, quizá ese último informe que comentaba de la agencia, se publicarán los nombres cuando sean imprescindibles para la finalidad perseguida. En la sentencia que antes citaba de Runfund del Tribunal de Justicia se plantea también algo parecido.
¿Es necesario conocer los salarios de ciertas personas para la finalidad perseguida de rendición de cuentas? Sí. ¿Esto es una injerencia en la privacidad? Sí. ¿Esta injerencia es razonable? Sí. Ahora bien, ¿hasta qué punto se tiene que llevar adelante esa publicación urbi et orbe, por decirlo, de datos personales? ¿Se consigue la misma finalidad, a lo mejor limitando, en este caso, a quién se facilitan los informes, no publicarlos en su totalidad, sino a los licitadores? No lo sé. Habría que analizar el caso concreto, pero el principio general es que habría que ver si es imprescindible o es necesario para la finalidad perseguida, no ya que los interesados en los procedimientos de contratación conozcan esos datos, sino que cualquier persona, porque eso se haga público y cualquiera lo pueda conocer los datos de esas personas. Pero vamos, yo coincido con Elisa que esto es materia de criterio conjunto de agencia y Consejo de Transparencia. De protección de datos con las instituciones, me quiero centrar en lo que es la Administración de Justicia. Parece que la protección de datos va por impulso a una quizás hipertrofia de protección, y me explico. La Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia se han encontrado con un problema, de repente, de que tienen que tapar los datos en las carátulas, los expedientes, aquellos papeles históricos que se ponían en la puerta de los juzgados, fulano contra mengano, testigo, Antonio, Perra, todo eso hay que licuarlo y esconderlo. Pero si seguimos por esa vía, digo yo que se puede encontrar de repente con que los juicios no son públicos, las vistas no son públicas. Porque ¿de qué me vale la hipocresía de tachar los nombres de los testigos si luego yo, que soy la portera o el periodista o sencillamente el jubilado, puedo entrar a la sala y disfrutar de toda la identidad, no solamente de las personas, sino de su problema? Y salvo que sean supuestos donde se diga que no, a la vista no es pública, el resto puede estar en temas de familia, en temas penales, en temas civiles, con absoluta libertad. ¿Dónde se pone el punto y aparte en esta situación? Me parece por eso que a veces jugamos con una cierta formalidad estética, pero que no es práctica. Un tema importantísimo. Primero, hay que reconocer que tal como está nuestra Administración de Justicia, juzgados y tribunales, la legislación de protección de datos no se cumple. Se empieza poco a poco a tener una cultura de la protección de datos, pero aquí hay que distinguir muy claramente varias cosas. Una cosa es hacer públicos datos que no es necesario hacer públicos porque no es imprescindible para la Administración de Justicia, para lo que es la justicia, el que se llame o el que se ponga en la puerta, como hemos visto todos, en la puerta de un juzgado de familia, asunto fulanito contra menganito, separación sin convenio, y tú sabes, bueno, se están separando, estos tienen convenio, ¿por qué tienen que ponerse los datos? Y entonces dices, es que así los propios interesados se buscan, y mire, hay otras vías para... Eso es distinto que las vistas sean públicas. Eso no tiene nada que ver. No tiene que ver una cosa con la otra. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Todo el tratamiento de datos en la función jurisdiccional y en la función que no es jurisdiccional, que son cosas distintas. Una cosa es la publicidad de la justicia en el ámbito jurisdiccional y otra cosa es hacer públicos datos en el puro funcionamiento administrativo, valga la redundancia, de la Administración de Justicia. Y esto además se traslada incluso a la propia ley. En todo el ámbito de la protección de datos en el ámbito jurisdiccional se aplican los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluso atribuye al Consejo General del Poder Judicial las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, y en todo lo que no es función jurisdiccional entra en juego de lleno la Ley Orgánica de Protección de Datos y las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces no es posible distinguir entre tratamientos de datos con fines jurisdiccionales o sin fines jurisdiccionales.
Pero en teoría, otra cosa es el caso a caso, pero en teoría esa distinción entre tratamiento de datos en el ámbito de la justicia y la publicidad de las vistas es una cosa y otra es el tratamiento de datos en el funcionamiento administrativo de la Administración de Justicia. Bien, creo que ha sido clarísimo igualmente, José Luis. Excelente, de verdad. Pues nada más, muchísimas gracias y a todos y hasta mañana.